Y hoy vamos a ver otra parte, otro atributo de Dios, y ese atributo es la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es trascendente sobre su creación y sobre la corrupción de su creación. Dice Paul Washer que la palabra santo proviene del término hebreo kadosh. Ese kadosh significa separado, puesto aparte o retirado del uso común, consagrado, dedicado. Entonces vamos mirando que en muchas partes, muchas veces vemos esa palabra santo, que la Biblia se refiere también a nosotros, ese pueblo santo. Entonces, cuando hablamos de ese pueblo santo, de esa palabra kadosh, de ese santo, es separado, puesto aparte. ¿Puesto aparte de quién? ¿Puesto aparte de dónde? O sea, ¿cómo así que yo estoy puesto aparte? ¿Cómo así que yo soy separado? Retirado del uso común. ¿Dedicado a qué? Separado de el mundo, de las costumbres del mundo, de lo que hace el mundo, de lo que el mundo enseña, dedicado a las cosas de Dios. Ahora, con respecto a Dios, esa palabra tiene esos dos significados. Retirado, trascendente sobre, Dios es trascendente sobre su creación y Dios es trascendente sobre la corrupción que hay en esa creación. Entonces, miremos que Dios es trascendente sobre su creación. Significa ir más allá, levantarse sobre o exceder. Como creador, Dios está sobre su creación y es totalmente distinto de todo ser creado. Dios es un ser completamente diferente. Dios es diferente. Vamos, como siempre les recomiendo, vamos como metiéndonos en la película. Entonces vamos imaginándonos, vamos teniendo esa visión de que Dios está sobre su creación, Dios está sobre todos nosotros y es totalmente distinto de todo ser creado. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que no podemos ver, Dios es totalmente distinto. Dios es santo. Dios es completamente diferente a toda su creación. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y que podamos estudiar son simplemente expresiones de su santidad que demuestran que Él es distinto de su creación. Todo lo que hemos estudiado, absolutamente separados de Dios. Dios es un ser único. Entonces, si nosotros comprendiéramos un poco eh, qué es lo que nosotros estamos estudiando, qué es lo que el Señor nos está permitiendo conocer, qué es lo que lo que nosotros tenemos en las manos, entonces podemos ver que Dios es único, un ser único, separado y un ser completamente diferente. ¿Cuáles atributos hemos estudiado que hacen que Dios sea ese santo, santo y santo? Hemos estudiado la naturaleza trina de Dios, que es una expresión de su santidad. También hemos estudiado su perfección. Hemos estudiado su naturaleza eterna. Hemos estudiado su existencia. Hemos estudiado su inmutabilidad. Hemos estudiado su omnipotencia. Hemos estudiado su omnisciencia. Esa omnisciencia de Dios, todas estas son expresiones de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo.
todo lo que hace es una expresión de Él. Entonces, no es que sea algo especial en su, porque Dios es perfecto. No, es que esa es su santidad. No es que esa autoexistencia sea algo especial. No, hace parte de su santidad. Dios es trascendente sobre la corrupción de su creación. Entonces, la santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que ésta lo hace que esté separado de todo lo profano y pecaminoso. Dios no puede pecar, no se complace en el pecado, ni puede tener comunión con el pecado. Yo quiero que, es más, voy a repetir, Dios está separado de todo lo profano y pecaminoso. No puede pecar, no se complace en el pecado, ni puede tener comunión con el pecado. Eso que nos quede claro en nosotros, claro, porque de ahí podrían salir muchas preguntas, muchos interrogantes. Lo que entendemos de este atributo eh, influenciará cada aspecto de nuestra relación con Él. ¿De cuál atributo? De su santidad. Proverbios 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La nueva versión internacional dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Señor es tener discernimiento. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí? Cuál es la intención, al menos que nosotros tenemos acá con este estudio? Pues precisamente hacer evidente, hacer claro ese proverbio. El comienzo de la sabiduría. Entonces, si es el comienzo de la sabiduría, por ahí tenemos que empezar. ¿Por qué? Por tener ese temor de Dios. Ahorita vamos a hablar más un poco sobre ese temor de Dios, que no es, como lo hemos hablado muchas veces, no es el miedo que de pronto, digámoslo así, hemos tenido o se nos ha enseñado erróneamente, de que, ay, qué miedo del Señor, la ira del Señor va a caer sobre nosotros. O sea, no es ese temor del que la Biblia habla. ¿Por dónde hay que iniciar? Entonces, pues por el temor de Dios, ¿no? Porque dice el comienzo de la sabiduría. Entonces, ¿por dónde hay que iniciar? Pues por el temor de Dios. ¿Y cómo iniciamos por ahí? ¿Cómo podríamos iniciar? O sea, hay un mundo de preguntas. El comienzo de la sabiduría. Podemos decir, no, sí, yo ya soy sabio. La pregunta es, ¿temo al Señor? Sí, 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 yo temo al Señor porque yo ya no digo mentiras. Por temor del Señor. ¿Será eso lo que habla la Biblia? Ahí tenemos que empezar. La santidad de Dios. Es importante entender que la santidad de Dios es parte de su naturaleza. Entonces, es importante entender que la santidad de Dios es parte de su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser santo. Tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Es una verdad maravillosa que inspira gran confianza en Dios. ¿Para quiénes? Para sus hijos, para sus discípulos, para los que somos seguidores de Dios, para los que somos sus hijos, para los que somos pueblo de Dios, sacerdotes de Dios, pueblo adquirido de Dios. Para ellos, para todos nosotros, esa santidad de Dios es lo que nos debe de dar una gran
satisfacción, una gran confianza. En sus brazos nos vamos a poder abandonar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ese atributo de Dios nos debe de dar esa tranquilidad y esa paz a cada uno de nosotros. Conocerla no es simplemente en teoría, que nosotros conozcamos que Dios es santo, pues sí, lo leemos muchas veces en la Biblia, pero nosotros comprendemos más allá esa santidad de Dios. Porque recuerden que lo que estamos tratando de hacer es conocer un poco de Dios. Dios es incomparable. Ni aún el arcángel más grande en los cielos es un ejemplo correcto de quién es Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿se acuerdan de Éxodo? ¿Quién eres tú? Dios le dijo, Dios solo pudo señalarse a sí mismo y declarar, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Con quién se puede comparar entonces Dios? ¿Con quién? No hay nadie, ¿cierto? Humanamente y en la creación, no hay nadie que se pueda, ni nada que se pueda comparar con Dios. Entonces, ¿quién es el yo soy? Estamos estudiando los viernes en reunión de familia el Evangelio de Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan habla de unos yo soy de Jesús. ¿Con quién se puede comparar entonces Dios? Nadie, ¿cierto? Solamente Cristo, que es Dios. No se puede comparar. Esta verdad nos ayuda a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo. Jesús es Dios en carne y la única imagen verdadera o ejemplo de quién es Dios. Miremos algunas escrituras que hablan de esta verdad. Miremos Juan 14, versículos 6 al 9. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros hemos oído, nosotros hemos oído mucho ese versículo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, casi que no lo sabemos, ¿cierto? Casi que ya no lo aprendimos. ¿Qué es el camino? ¿Camino para qué? ¿Cómo así que la verdad? ¿Cómo así que la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Miremos esta escritura, estos versículos que habla Juan. Detengámonos un minuto acá para poder poner toda nuestra atención. Concentrémonos en lo que estamos leyendo. Recordemos que estos son versículos que prácticamente no lo sabemos, pero nos hemos detenido a examinarlos, a escudriñarlos, a escarbarlos, o simplemente no lo sabemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie no Padre no por mí. Y eso no, hasta lo repetimos así rapidito. Entonces miremos. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo así que entonces Felipe, Pedro, Juan, Lina, Jairo, Fanny, Marta, póngale el nombre que quiera,
Rafa, muéstranos al Padre. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Jairo, Lina, Fanny, Marta. ¿Cuánto llevamos nosotros oyendo la Biblia? La predicación de la Biblia. ¿Cuánto llevamos nosotros estudiando la Biblia? ¿Cuánto llevamos nosotros asistiendo a charlas? Es como si el Señor nos dijera, oiga, ¿tanto tiempo ustedes llevan yendo a la iglesia y no me conocen? ¿Tanto tiempo llevan ustedes escudriñando, estudiando la Biblia y no me conocen? ¿No conocen al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y dónde podemos ver a Cristo entonces, a Jesús? Porque si dice, el que me ha visto a mí, hemos visto a Jesús. Ay, no, a mí no se me ha parecido todavía. Todavía no. Pero recordemos que no es así. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. ¿Cómo pues vamos a conocer a Jesús? Jesús les dice a los fariseos, las escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo nos estamos acercando? Vuelve y juega, una vez más. ¿Cómo nos estamos acercando a estudiar la Biblia? ¿Cómo nos estamos acercando a leer la Biblia? Nos estamos acercando para cumplir. Ya cumplí hoy mi devocional del día. Del día ya me leí tantos capítulos, o un capítulo, o tantos versículos, o ya me leí el versículo del día. ¿Cuál es mi actitud? ¿Con qué intención me estoy acercando yo a la Biblia? Para conocer a ese Cristo que me va a llevar a conocer al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, iglesia, podría decir el Señor. Filipenses, por su parte, Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como a qué aferrarse. Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen. ¿Quién? Cristo. Cristo siendo por naturaleza Dios. No sé si la estamos cogiendo. Salmo 111, versículo 9, refiriéndose también a Jesús, el Antiguo Testamento. Redención ha enviado a su pueblo. ¿Quién es nuestro redentor? Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Entonces aquí viene otra palabra, la palabra temible. Esa palabra temible viene del verbo hebreo yaré, que significa temer como tal. En este contexto, esta palabra se refiere a que Dios inspira asombro y reverencia. Entonces, ¿qué es temer? Ahora sí, como lo que hablábamos ahí atrás, ¿qué es tener temor de Dios? Preguntémonos cada uno, respondámonos cada uno, ¿qué es tener ese temor de Dios? Pues en este contexto es esa asombro y reverencia. Un entendimiento adecuado de la santidad de Dios siempre resultará en una reverencia profunda ante Dios. Asombro de conocer un ser tan magnífico, tan grande, tan espectacular, tan maravilloso, asombrados como cuando uno se le llama la atención algo, wow, cómo es
este hombre, cómo este man hizo esto? Así, o sea, tener ese asombro. ¡Wow! Dios es grande, maravilloso. Su santidad, vemos todos los atributos que lo hacen santo. Y al asombrarnos, poder postrarnos delante de Él, tener reverencia delante de Él. Esa reverencia se refleja en nuestro caminar día tras día con el Señor. Entonces, ahora sí, yo ya con ese asombro y con esa reverencia, yo voy a llegar temprano a los servicios. Con ese asombro y con esa reverencia, yo voy a hablar con el Señor. Con ese asombro y con esa reverencia es que mis oraciones van a ser con todo el respeto. Ya yo no le voy a gritar porque es mi Señor y es mi Dios. Y por eso yo tengo que tener reverencia delante de Él. Voy a poder abrir mi corazón con toda reverencia delante del Dios creador del cielo y de la tierra. En las escrituras encontramos que la santidad de Dios no se compara con nada de lo creado. Sobre todas las cosas, Dios es santo. Isaías, por su parte, dice en el versículo 3 del capítulo 6, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ningún otro atributo divino se proclama con mayor énfasis. Ningún otro atributo se proclama con mayor énfasis. Estamos viendo el atributo de la santidad de Dios, ¿cierto? Santo. Nunca leemos en las escrituras, nunca hemos visto, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, leemos en las escrituras que Dios es amor, amor, amor. Ni misericordioso, 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 no, ¿cierto? Pero sí leemos que Él es santo, santo, santo. Muy seguido. ¿Por qué será? La santidad de Dios sobrepasa infinitamente cualquier otra. No hay nadie santo como el Señor. Éxodo 15, versículo 11, les recuerdo, ¿por qué vemos tantas escrituras? De pronto para los que no están familiarizados con la charla, ¿por qué vemos tantas escrituras? Porque como les dije ahorita, son las escrituras las que dan testimonio de Dios. Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a poder conocer al Dios Santo? Pues en las escrituras. Entonces, por eso es que hay tantos versículos y tantas escrituras y por eso nombramos tantas, porque no queremos salirnos de ahí. Si nos salimos de ahí, pues entonces serían inventos míos, serían enseñanzas mías. Y yo para eso, pues sí, difícil, muy malo que soy. Dice Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dice la nueva versión, ¿quién, Señor, te compara entre los dioses? ¿Se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Ahora la pregunta, ¿nos impresiona a cada uno? ¿Esas maravillas de Dios nos impresionan? Esas maravillas de Dios son las que nosotros debemos de conocer, porque recordemos qué es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:9. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus maravillas, sus virtudes,
para dar a conocer eso que es Dios. Ahora, si nosotros no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a dar a conocer? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando estudiamos la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con las personas que nosotros estamos invitando a estudiar? Venga, ¿por qué no estudiamos? ¿Y qué le estamos enseñando? ¿A qué lo estamos llamando? ¿A que pertenezca a una iglesia? ¿A que pertenezca a una institución? ¿A que pertenezca a una denominación? ¿O a que conozca ese Dios maravilloso que yo conozco? Son buenas las preguntas, ¿no? Samuel, en su primer libro, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. En Dios podemos estar confiados y tranquilos, podemos estar refugiados como nuestro refugio. Nada, ni aun en los cielos mismos o aquellos que habitan allí, o todo lo que hay en los cielos, son santos como el Señor. Nada. Dios es lo más santo de santos. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es de la esencia de su misma naturaleza el ser santo. Dios siempre permanece como es, santo e incorruptible. Esa es mm, una de las confianzas donde nosotros podemos descansar, una de las virtudes donde nosotros podemos descansar. Esa es un atributo donde nosotros podemos estar tranquilos, porque Él no va a cambiar. Él es santo e incorruptible. Salmo 5, versículo 4 dice, porque tú eres un Dios porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ojo, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Quién no habitará junto a ti? ¿Quién no habitará junto al Señor? ¿Quién no habitará junto a Dios? ¿Quién? El malo. Eso dice el Salmo, ¿no? O sea, recordemos que por eso es que es bueno que miremos las escrituras. Son las escrituras las que están consignado todo esto. O sea, no soy yo que me estoy inventando nada. Dios no tiene nada que ver, entonces, según esto, con el mal o con la maldad. No tiene comunión con lo moralmente impuro. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Wow, bueno, eso está bien. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios oye. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Según este capítulo 59 de Isaías. Según Isaías, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Las iniquidades. Nuestras iniquidades nos separan de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos está separando de Dios entonces? ¿Por qué es que yo oro y oro y oro y como que se no pasa nada? ¿Por qué será que yo cuando estudio la Biblia y la estudio y la estudio y no pasa nada? ¿Por qué será que yo como me siento a estudiar, así me paro? O como entro al servicio el domingo, así salgo. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que estoy practicando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Será que es que estoy haciendo algo que ni yo me doy cuenta? Recordemos que hay que abrir el corazón delante del Señor, porque hay muchas cosas que están ahí que nos separan de Dios. Yo oía a mi mamá decir, oigo a mi mamá y a mi abuela decía que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pero lo hacían así como un dicho, ¿no? Un dicho de las abuelas, yo no sé. Inocentemente peca, inocentemente se condena.
pues nosotros ya tenemos ese conocimiento, porque la mano de Jehová, la mano del Señor, la mano de Dios, no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues correr delante de Él, postrarme delante de Él. Si yo tengo alguno de esos síntomas, ¿qué debo de hacer? Cuando uno tiene un síntoma de enfermedad, ¿qué es lo que debe de hacer? Es correr al médico, mirar, vea, me está doliendo aquí, me está doliendo allá. ¿Qué hago? Porque de pronto coge ventaja y puede ser pues, más peligroso. En este pasaje se revela la intolerancia de Dios hacia el pecado. Puesto que Dios es santo y recto, los pecados no resueltos siempre guiarán a la separación entre Dios y los hombres. Por eso Dios envió a su Hijo único para pagar nuestra deuda de pecado, con el fin de tener comunión continua eh, con el Señor, con nosotros, o sea, nosotros con el Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de creer. Recordemos, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos decir a una montaña, cámbiate del lugar, pásate de aquí para allá. Lógicamente, recuerden, o sea, ahorita ya nos estamos imaginando ahí, ay, no, pero yo, a ver, yo no he visto ninguna montaña que se cubra entonces, que cambie de lugar o que se caiga, o que caiga al mar, o que no sé qué. Yo no he visto la primera, o sea, que nadie tiene fe. Recuerde que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y como tal, hay que discernirlas, dice Pablo en 1 Corintios. Romanos 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es luz. Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Eso es otro versículo que nosotros no sabemos, ¿cierto? El mal no le atrae, ni tiene necesidad de resistirlo, porque él lo aborrece por completo, el mal. Ahora, miremos Primera de Juan, versículo 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Ninguna. Dios rechaza todo lo malo con una pasión santa. Antiguo Testamento, Deuteronomio 25. Tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor te da. Que, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Ahora nos podemos estar preguntando, no, pero como yo no hago eso, yo no tengo tienda, como yo no tengo que pesar nada. ¿Qué dice el versículo 16? Porque él aborrece a quien comete tales actos de qué? De injusticia, de corrupción, de trampas, de mentiras, de engaños. Todo eso abarca. ¿Estamos haciendo correctos? ¿Estamos haciendo trampas? ¿Estamos siendo corruptos? ¿Nos estamos adueñando de lo que no es de nosotros? ¿Estamos devolviendo lo que no es de nosotros? ¿O simplemente estamos diciendo, como cuando nos dan devueltas de alguna compra y nos dan más plata, más dinero,
y estamos diciendo, ay, ¿sí ve como el Señor me bendice? O estamos devolviéndonos ahí mismo que nos damos cuenta de devolver eso. Si no lo estamos haciendo, son actos de injusticia. Y el Señor aborrece eso. Salmo 5, versículos 4 y 5. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Hay una pregunta, o hay un dicho, o hay algo que hemos oído, que es, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Verdad? Pregunta, ¿Dios ama al pecador? Primero, la frase como tal no se encuentra en la Biblia. Eso de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no se encuentra en la Biblia. Eso es una frase de un señor que se llamó Gandhi, Mahatma Gandhi. O sea que no está en la Biblia. Pero entonces, miremos, ¿Dios ama al pecador? ¿Dios aborrece el pecado? Bueno, todos estos versículos que estas escrituras que hemos visto, pues el Salmo dice, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborrece a los malhechores. Ahora, Dios aborrece el pecado, pero los pecadores que no se arrepienten de no aceptar a su hijo van a tener una consecuencia. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de que todos somos pecadores, todos hemos sido pecadores, todos hemos sido practicantes del pecado, entonces Dios envió a su Hijo por todos nosotros cuando nosotros éramos pecadores. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, entonces Dios sí ama al pecador, pero a ese pecador, cuando le muestra su misericordia, cuando a ese pecador se le muestra la piedad de Dios, la piedad del Padre, y ese pecador se arrepiente, Dios le ama. Pero cuando a ese pecador se le muestra y se le enseña y Dios lo llama y Dios le muestra a su hijo en la cruz y le dice, por ti he dado a mi hijo para que puedas tener una relación conmigo. Pero ese pecador, esa persona, ¿lo rechaza? Ese rechazo va a hacer que haya una consecuencia. Entonces, que quede más o menos claro. Hay una consecuencia. Juan 3, versículo 33 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, nosotros creemos, estamos bien, estamos bien. Entonces, ¿por qué lloramos? Como dicen por ahí, pero va para el cielo y va llorando. No, estamos bien. Creemos en el Hijo, listo, tenemos vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, ¿qué pasa? No sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Va a haber una consecuencia. Entonces, el pecador no quiere decir que sigue pecando y Dios le ama. No, va a haber una consecuencia. Y muchas partes de la Biblia, es más, el Nuevo Testamento es la parte, digamos, la sección de la Biblia que más habla del infierno. Es el lago de fuego, donde el fuego no se acaba, donde el gusano no muere, donde va a haber el rechinar de dientes, donde va a haber angustia. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que no aceptan al Hijo de Dios. Pero como nosotros ya lo aceptamos, entonces listo, sí, ok, estamos bien. Ahora, pero el que rechaza al Hijo,
el que rechaza al Hijo, la pregunta, ¿yo rechazo al Hijo? No, ¿cierto que no? No, no. Ahora, ¿qué será rechazar al Hijo? Decir, no, no, no quiero nada. ¿Será nomás eso? ¿Será que con ir a la iglesia basta? ¿Será que con conectarme a la charla o a una o a dos o a tres charlas basta? ¿Será que con ir a la reunión de familias o conectarme a la reunión de familias basta? ¿Será que con estudiar la Biblia con muchas otras personas basta? ¿Será que dejar de decir mentiras, dejar de ser corrupto, dejar de ser tramposo, dejar de ser adúltero, dejar de ser borracho, parrandero y jugador, basta? ¿Qué será rechazar al Hijo? Buena pregunta, ¿no? Lo mejor, tenemos una esperanza. Hay una esperanza. Creer en el Hijo de Dios para tener vida eterna y ser aceptados por Dios. Es una esperanza, ¿no? Tremenda esperanza. Romanos 5, versículo 10, para ir terminando. Capítulo 10, versículo 8 y 10 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. Ojo, muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía no éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Por medio de quién? De su Hijo. ¿A quién tenemos que aceptar? A su Hijo. ¿En quién tenemos que creer? En su Hijo, porque su Hijo es el camino, porque su Hijo es la verdad, porque su Hijo es el que nos da vida. Ese es el pan que baja del cielo para darnos, para que sea nuestro alimento. Recuerden que todo esto es palabras espirituales, palabras de vida. Dice el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos lejos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiéndonos sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dios es santo y su ira, o sea, ese justo desagrado, se va a manifestar al final hacia aquellos que rechazan la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Rechazan a Cristo. Vuelve y hacemos la pregunta, ¿qué es rechazar al Hijo de Dios? Recordemos que hay una parábola que Jesús la nombra, Jesús la cita, Jesús la dice, donde hay una cena, una fiesta que un rey preparó y mandó a llamar a muchas personas, a muchos invitados. Y todos empezaron a sacar excusas. No, es que tengo que ir a probar una yunta de bueyes. No, es que compré un terreno y entonces lo voy a ir a ver. No, es que me voy a casar. ¿Cuál es mi disculpa para rechazar a Dios? Para rechazar al Hijo de Dios. Entonces, ¿será que basta con ir el domingo y ya? Proverbios 15, versículo 8 y 9. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Se complace en esa oración. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. O sea, ¿sí lo ven? Nosotros estamos confiados en el Señor, porque nosotros somos diferentes. ¿A quién? Al mundo. El Señor nos ha sacado del mundo. Dios es muy bueno. Dios se complace Dios se complace en el justo cuando le hablamos en la intimidad,
cuando tenemos ese momento en ese lugar secreto. Dios ama a los que siguen la justicia. Recuerden que ya no somos nosotros. Dios ama cuando en nosotros, cuando nos mira a nosotros y no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, en el versículo, en el capítulo 2, versículo 20, ya no soy yo, ahora es Cristo que vive en mí. Entonces, cuando Dios nos mira, ya no ve la injusticia ni ve mi pecado. Ve a Cristo, su Hijo, en mí y su sangre que nos justifica. Ahora, ¿cómo vivir ante un Dios santo? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir ante un Dios santo? No te pierdas la próxima charla para conocer esta verdad. Y de aquí a 8 días vamos a ver cómo debemos vivir ante este Dios santo. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Padre, por darnos a conocer ese atributo de su santidad, de tu santidad. Gracias, Señor, porque eres bueno con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque cuando miramos, Señor, qué ha sido en nuestras vidas, podemos apreciar de dónde nos has sacado, Padre. De ese mundo de tinieblas, donde estábamos inmersos, Señor, y ahora estamos viendo un destello de tu luz. Gracias por tu poder. Es el milagro más grande que nosotros podemos recibir, Señor, ese cambio de naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que había en nosotros. Y ahora podemos caminar en pos de ti, podemos caminar buscándote, Señor. Enamóranos, Padre, de ti, atráenos a ti con tus cuerdas de amor. Te necesitamos tanto, Padre. Necesitamos tanto porque el mundo está siendo tan agresivo con todos nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, Padre. Cuídalos y protégelos. Protégelos del mundo y de la maldad del mundo, Padre. Protege nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros esposos, Señor, a nuestro hogar. Por favor, Señor. Necesitamos que tú estés en medio de nosotros. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todos los hermanos que se han conectado. A ti te damos la gloria, a ti te exaltamos. Santificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre. Toda rodilla se doblará delante de ti, Señor, y confesará que Cristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, es el Señor. Gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.